estás aquí para verlo. Te lo dijeron en una iglesia, en una predicación, en libros y películas, sobre el fin de los tiempos que se volvieron parte parte de la cultura evangélica entera. La idea de que un día, sin aviso, los que de verdad creen en Cristo desaparecerían de la tierra, y que todo lo demás, el caos, el sufrimiento, la persecución, el anticristo, sería un problema para los que se quedaron atrás, no para ti. Es una promesa profundamente humana. Nadie quiere sufrir. Y si Dios tiene el poder de evitarte el dolor, ¿por qué no lo haría? Pero aquí está la pregunta que este video va a tomarse en serio, el texto en la mano, sin prisa. ¿De verdad la Biblia enseña eso? ¿O es algo que aprendimos a leer dentro del texto, sin que el texto mismo lo esté diciendo? No te estoy pidiendo que dudes de tu fe. Te estoy pidiendo que examines junto conmigo lo que el apóstol Pablo escribió realmente. En griego, en su contexto, a una iglesia específica con preguntas específicas, porque si has construido tu seguridad sobre la idea de que serás removido antes de que el sufrimiento llegue, y el texto en realidad promete algo distinto, mereces saberlo, no para quitarte la esperanza, para dártela más firme. Vamos al texto. Casi todo el edificio de la doctrina del rapto, antes de la tribulación, descansa sobre un solo pasaje. Vale la pena leerlo completo, despacio, antes de construir nada sobre él. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, Nueva Biblia de las Américas. Antes de seguir, hay que entender por qué Pablo escribe esto. No está respondiendo a la pregunta ¿cuándo seré sacado del sufrimiento? Está respondiendo a una pregunta mucho más concreta y mucho más triste. Algunos creyentes de Tesalónica habían muerto, y la congregación temía que esos hermanos se hubieran perdido la venida de Cristo. Pablo escribe una carta de consuelo sobre la resurrección, no un mapa de eventos futuros. La palabra clave en este pasaje es el verbo griego que se traduce seremos arrebatados. Arpa, yeso, mesa, de la raíz árpado, significa tomar algo con fuerza, llevarlo consigo de manera repentina. Es la misma palabra que se usa en Hechos 8, cuando el Espíritu arrebata a Felipe, después de bautizar al eunuco etíope, sin que eso implique escapar de ningún peligro. Y es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 12, cuando describe haber sido arrebatado al tercer cielo. El verbo describe el modo del encuentro, ser tomados hacia arriba para recibir a alguien que desciende, no el propósito de escapar de algo. La palabra arrebatamiento no lleva dentro de sí, por definición, la idea de escape antes del peligro. Esa idea se la añadimos nosotros desde afuera, no porque el griego la exija. Y hay algo más, algo que se pasa por alto con facilidad. En el versículo 15, Pablo habla de la venida del Señor. En el versículo 17, habla de ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Es la misma venida, el mismo marco temporal. El texto no dice en ningún momento. Primero vendrá secretamente para arrebatarnos, y después vendrá visiblemente para todos. Esa separación en dos eventos distintos, con años de diferencia entre ellos, no está en este pasaje. Se la trae el lector, no el texto. Hay una pregunta honesta que merece respuesta aquí. Antes de seguir, si esta preservación es real, ¿por qué entonces en otras partes de la Escritura vemos creyentes morir bajo persecución? Esteban apedreado en Hechos 7, los mártires bajo el altar en Apocalipsis 6, 9 al 11. Si Dios preserva a su pueblo, porque algunos no sobreviven.
La respuesta está en qué tipo de preservación promete el texto. Nunca es preservación de la muerte física. Es preservación de la fe, del alma, de pertenecer a Cristo en medio de cualquier cosa que el cuerpo atraviese. Los mártires de Apocalipsis 6 no son una falla de la promesa, son la promesa misma en su forma más extrema. Pertenecen a Cristo hasta el final, y ni la muerte los separa de Él. La preservación que la Escritura promete no es ausencia de sufrimiento ni garantía de supervivencia física. Es pertenencia inquebrantable, sea cual sea el costo del cuerpo. Esto no significa que la pregunta esté resuelta todavía. Hay otros pasajes que parecen apoyar la idea de una remoción previa, y los vamos a examinar con el mismo cuidado. Pero el pasaje que se cita con más frecuencia como fundamento del rapto, antes de la tribulación, leído despacio, en su propio idioma y en su propio contexto, no dice lo que se suele decir que dice. El segundo argumento es distinto y es genuinamente más fuerte que el primero. No depende de separar dos eventos en el tiempo. Depende de una promesa explícita. Porque no nos puso Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Si la tribulación es la ira de Dios y la iglesia está exenta de la ira de Dios, la conclusión parece inmediata. La iglesia tiene que estar exenta de la tribulación. Es un argumento limpio, pero depende por completo de una equivalencia que el texto mismo no establece. La tribulación en el Nuevo Testamento no se nombra con la palabra ira. Se nombra con la palabra griega slipsis. Tribulación, aflicción, presión. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 24:21, cuando anuncia que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Y es la misma palabra que Pablo ya había usado en esta misma carta, capítulo 3, versículo 4. Recordándole a esta iglesia, os decíamos de antemano que íbamos a padecer tribulación, tal como sucedió, y vosotros lo sabéis. Pablo no tiene dos palabras distintas. Una para la tribulación que sufre el mundo y otra para la tribulación de la que la iglesia es librada. Tiene una sola palabra, slipsis, y la usa tanto para lo que la iglesia ya está sufriendo en el presente como para lo que el mundo sufrirá en el futuro. La distinción entre ira y tribulación, como si fueran dos categorías separadas, una para los incrédulos y otra para los creyentes, no nace del vocabulario del texto. Lo que el texto sí distingue con claridad no es el calendario, sino la relación. Apocalipsis 7:14 describe una multitud enorme de pie delante del trono, identificada así. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No dice que fueron sacados antes de que la tribulación llegara. Dice que vienen de ella, que la atravesaron y que están delante del trono precisamente porque pertenecen al Cordero. La ira de Dios, en el sentido bíblico, no cae sobre un período de tiempo. Cae sobre los que rechazan a Cristo. Los que están fuera de Él. Vivan en el siglo que vivan. Los que están en Cristo no enfrentan esa ira, aunque atraviesen la tribulación. No porque hayan sido removidos del calendario, sino porque la ira de Dios nunca estuvo dirigida a ellos, estén donde estén. Hasta aquí, los dos argumentos más comunes se han debilitado al mirarlos de cerca. Pero hay un tercer texto que no se debilita tan fácilmente. Y la honestidad exige decirlo así, no esconderlo. Apocalipsis 3:10 dice: Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Aquí hay una tensión real que vale la pena nombrar con toda claridad. Algunos lectores serios, dentro del mismo marco teológico reformado y futurista que sostiene este canal, leen esta promesa como una remoción física. Dios guardará a su iglesia sacándola por completo del alcance de la prueba, no solo protegiéndola dentro de ella. No es una lectura ingenua. Tiene un argumento gramatical real detrás. Ese argumento depende de cómo se traduce la preposición griega ek,
o fuera de. Es genuinamente ambigua. Puede significar preservación, que te saca por completo del alcance de algo. O puede significar preservación, que te sostiene en medio de algo sin que te venza. El griego por sí solo no resuelve esta pregunta de manera automática. Pero el texto mismo nos da una manera de resolverla. Y está en otro lugar de la pluma del mismo círculo apostólico. En Juan 17, 15, en su oración final antes de la cruz, Jesús dice de sus discípulos: No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es exactamente la misma estructura, guardar de algo. Y en ese caso no hay ninguna ambigüedad posible, porque Jesús mismo aclara su propio sentido en la misma frase. Guardar del mal no significa sacarlos del mundo. Significa sostenerlos dentro de él, sin que el mal los venza. Leído junto a esa oración, el texto mismo apunta más fuertemente hacia la